Amigos de Forbes, qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Carlos Espinosa, yo soy embajador de Bushmills Single Malt en México y hoy vamos a poder platicar de la malta más antigua del mundo, que es justamente Bushmills, pero no solamente eso, sino vamos a poder tener algunos tips de la importancia del hielo en el whisky y el agua. Y para eso me acompaña Lore el día de hoy. Lore, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Lore viene o es embajadora de Hielos Rondo, que son hielos de lujo, que son ideales para nuestro whisky y vamos a platicar de ellos un poco más adelante, ¿vale? Perfecto. Buenísimo, Lore. Pues mira, Bushmills está considerado la destilería más antigua del mundo justamente porque empezamos a destilar en 1608. Ahora, la fecha de 1608 realmente es simbólica para nosotros porque es cuando empezamos o cuando obtuvimos una licencia real para hacer esta actividad. Pero la realidad es que el whisky que hicimos en 1608 no fue diferente al que ya producíamos en 1607, 1606 o sucesivamente. Hay vestigios que dentro de la zona ya producíamos whisky hace más de 250 años. Entonces, hablar de 400 años de historia como tal a partir de 1608 a la fecha se puede decir fácil, pero ha sido un camino larguísimo. Imagínate todo lo que ha pasado en esa época o en ese tiempo. Entonces, para nosotros ha habido dos palabras claves y fundamentales en ese orden. Paciencia. Es decir, en Bushmills la paciencia no es una virtud, es un estilo de vida. Tenemos que aprender a darle el tiempo a cada proceso ideal para que la malta adquiera su punto óptimo de madurez. Y finalmente resistencia, porque imagínate una carrera de 400 años de existencia, no es fácil. Hay gente que de repente ha dejado de hablar de la época de oro del whisky irlandés en el siglo XIX. Después de que nosotros obtuvimos nuestra licencia, realmente pasó poco y nada con la industria durante más de 200 años. Sin embargo, el siglo XIX fue una explosión total. Allí el whisky irlandés era conocido como the greatest spirit in the world. Entonces, hablar de esta grandeza como tal para un espirituoso como este hacía que Bushmills fuera identificado como una especie de joya de la corona dentro de todo esto. ¿Y por qué era una joya de la corona? Porque teníamos más tiempo que nadie produciendo whisky en Irlanda y porque manteníamos una serie de procesos completamente tradicionales y artesanales. Éramos la única destilería en ese momento que todavía usaba whisky o producía su whisky utilizando malta, únicamente cebada malteada, y que utilizaba únicamente destilación en alambique de cobre que era tradicional de carga y descarga. Imagínate, en plena efervescencia de revolución industrial, ya todo el mundo o el grueso de las destilerías habría migrado a mezclar granos como cebada malteada, cebada sin maltear y algunos otros, y producía whisky utilizando ya destilación mucho más continua, ¿no? Para que te des una idea, esta destilación continua podía producir en 15 días lo que nosotros hacíamos en 9 meses. Entonces, éramos un poco el bicho raro en ese sentido y éramos tratábamos de hacer las cosas tan diferentes que cuando todas las destilerías en Irlanda buscaban llevar sus whiskies hacia otros continentes, lo hacían utilizando los grandes cargueros, ¿no? Nosotros teníamos en ese momento un pequeño barco de vapor, que este barco, la función que tenía era visitar todos los continentes para llevar personalmente el whisky Bushmills hacia sus consumidores. Entonces era una cosa, la verdad, bastante romántica. Nos gusta complicarnos la vida y nos gusta no hacérnosla fácil, y esa es una prueba irrevocable de esto. Y en esa época, el barco no solamente llevaba el whisky de Bushmills a los puertos, sino que también traía barricas exóticas. Esa es una tradición que conservamos al día de hoy. Entonces, fue una época súper importante para el whisky irlandés porque obtenía muchos premios, tenía mucho reconocimiento como tal en el mundo y Bushmills, insisto, estaba allí a la cabeza de esto. Sin embargo, el siglo XX la verdad es que nos sorprendió a todos como industria, fue muy complejo, obviamente temas de guerras mundiales, temas muy complicados. Y para que te des una idea de lo diferentes que podíamos llegar a ser, durante la prohibición en Estados Unidos, cuando no se podía hacer alcohol ni vender alcohol en el territorio estadounidense, que era un mercado súper importante para nuestro whisky, todas las destilerías en Irlanda dejaron de producir whisky, todas menos nosotros. Otra vez nos veían como, estos tipos están locos porque siguen haciendo whisky si no hay mercado. El 60% de las destilerías en Irlanda cerró en ese momento y las otras trabajaban pequeños lapsos a lo largo del año tratando de producir para sobrevivir. Nosotros, a pesar de que sabíamos que no había mercado, seguíamos produciendo whisky y seguíamos guardando el whisky. Cuando la prohibición terminó, teníamos listo ya un cargamento de whisky con más de 10 años de añejamiento que nos ayudó a que en ese momento pudiéramos lanzar el cargamento más grande de whisky de Irlanda hacia Estados Unidos. Eso hizo que la marca de alguna manera fuera muy conocida el siglo pasado, a mediados del siglo pasado sobre todo,
y que nos ayudara a mantener pues como tal el movimiento. No solamente eso, seguimos buscando mercados, seguimos introduciendo sistemas. Por ejemplo, nosotros somos los que introdujimos la triple destilación en whisky de Malta. En Irlanda no se hacía, nosotros empezamos con esto. Entonces, hubo una serie de factores y elementos que a lo largo de nuestra historia nos hicieron sobrevivir. Pero realmente ya para entender un resurgir de nuestra destilería, tenemos que hablar de este siglo. Ya en 2010, por ejemplo, nosotros relanzamos nuestros whiskies por primera vez a concurso y obtuvimos más de 100 preseas en ese año. Entonces, el mundo volteó a ver a Bushmills otra vez, y no solo a Bushmills, a la industria irlandesa como tal. Fue allí que empezamos a pues aparecer otra vez como en el mapa de muy buena manera, y la industria empezó a crecer durísimo. Hoy somos la categoría que más crece en el mundo, y además pues Bushmills sigue siendo punta de lanza en esto. En 2008, cuando cumplimos 400 años, imagínate qué tan importantes podemos llegar a ser para Irlanda, que empezamos a aparecer en los billetes irlandeses. Entonces, no sé cuántas destilerías puedan presumir que aparecen en una moneda oficial, nosotros podemos hacer eso. Como te puedes dar cuenta, nuestra historia es muy rica y es muy variada. La verdad es que te he hablado en 5 minutos de 400 años de historia, pero no hay nada mejor que probar el whisky para que entendamos por qué. Entonces, si te gusta la idea, claro, adelante. Vamos a probar. Yo sé, Lore, que a ti te encanta el whisky de Malta. Sí. Y además que te gusta el whisky de Malta fresco. Entonces, este whisky que vamos a probar ahorita es un whisky que te va a hablar mucho de cómo producimos el whisky en Bushmills. Bushmills, como te decía, toda su vida ha producido solamente whisky de Malta. Y eso es muy importante para nosotros por las características que podemos llegar a desarrollar. En el caso del whisky que vamos a probar ahorita, tiene, como todos nuestros whiskies, una triple destilación en alambique de cobre. Pero lo que te va a dar las características más dulces y frutales de este whisky va a ser el hecho de que nuestra malta se seca con aire caliente. No utilizamos turba en ninguno de nuestros procesos, y eso hace que obtengamos resultados muy en cereal y muy rescatando las partes dulces. Entonces, si quieres tomar tu copa, Claro. pues brindemos, por favor. Qué gusto tenerte acá. Igualmente, salud. Salud. Quiero que veas el color que tienes en este whisky. Se ve muy bien en la botella, pero también se ve perfectamente en las copas que tenemos acá. Es mucho más pajizo, no es tan intenso, tan dorado y tan profundo como suele ser en otros whiskies, que yo sé que te gustan. Huélelo, por favor, y quiero que trates de identificar el aroma de la malta. ¿A qué huele la malta? Trata de pensar mucho en esta parte de la masa de pizza, del pan recién horneado, de la galleta. Eso es justamente el trabajo que viene de nuestra buena destilación. El hecho de que tengamos una tercera destilación va a hacer que nuestro whisky se vuelva más suave, porque vamos a eliminar una mayor cantidad de elementos que no queremos que estén allí, como sulfurosos. Pero todo el trabajo importante se va a dar después en la madera. La madera que estamos usando acá es en mayor cantidad una barrica ex-bourbon. Y esta barrica ex-bourbon nos va a dar esas notas de miel, esas notas de vainilla que tenemos. Lo va a hacer muy fresco y muy fácil de tomar, muy mellow, como dicen. Vamos a probarlo. Salud, Lore. Salud. Y ve cómo es súper rico. Es muy fácil de tomar, entra muy dulce. Y hay una parte muy interesante al fondo, si te das cuenta. Esta nota ligeramente mineral, que pasa después del dulzor, que nos queda en la parte baja de la boca, que está dada porque nuestras barricas, como todas las de las destilerías, respiran. Recuerda que somos una destilería que está completamente ubicada en el norte de Irlanda. Entonces, nuestra agua, que es un agua que proviene de la fuente del río Bush, por eso nos llamamos Bushmills, nace en la parte alta de este condado, el condado de Antrim, donde vivimos, baja por todo el valle y va bañando depósitos de piedra basáltica. Esto hace que sea un agua muy mineral que nos ayuda en muchos de los procesos que tenemos. Nos ayuda además en la parte de la fermentación, que hacemos una fermentación larga que nos va a dar ahí bastantes matices dulces y bastantes aromas frutales. Y finalmente, ya que lo tenemos en la barrica, el hecho de que seamos costeros va a influir mucho en esta sensación mineral que estamos sintiendo, porque la barrica no solamente va a perder un 2.5% de líquido anual, sino que también va a respirar los aromas que estamos teniendo, que son súper oceánicos, como lo pudiste sentir. Entonces es una malta muy fresca, súper fácil de tomar y muy rica. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Venga. Nuestra segunda malta que tenemos en México es Bushmills 16. ¿Recuerdas cuando te platicaba esta historia del barco de vapor? Sí. Que te contaba que hubo
una tradición ahí que obtuvimos de usar barricas exóticas. Así es. Sí, Bueno, dentro de nuestros whiskies utilizamos varias de estas barricas todavía, tenemos una tradición allí. Y este whisky va a ser una prueba de ello. Este whisky va a tener un triple añejamiento. Por un lado va a tener una barrica de bourbon, típica. Por un lado, también 16 años, una barrica de Jerez, del tipo oloroso, lo cual va a ser también bastante intenso. Vamos a sacar estos dos líquidos de las barricas, los vamos a juntar en una barrica y en esta barrica, que va a ser una barrica de Oporto, va a permanecer durante 9 meses. Y el hecho de que tengamos esta barrica de Oporto nos va a dar muchas notas de fruta, muchas notas de mermelada, muchas notas de compota, lo va a hacer muy cremoso en boca y va a ser súper interesante. Entonces, huélelo por favor. Veamos. ¿Ves cómo es súper diferente al anterior? Muchísimo más rico, ¿no? Muchísimo más, las notas mucho más intensas. Más marcado. Claro. Y esta parte de fruta roja, ¿no? La mermelada que decíamos, que está bastante profunda, las notas de higo. Pruébalo, por favor. Ve cómo a diferencia del anterior, que era muy fresco y muy franco, se adhiere completamente a la boca, ¿no? Te queda ahí muchísimo la sensación dulce. Esta la verdad es que es de mis favoritos. El hecho de que tengamos esta barrica de Oporto lo convierte en algo único en ese sentido. Y finalmente en México tenemos el 21 años, que el 21 años es una malta también muy particular, porque si bien acá lo que teníamos era toda esta sensación intensa de la barrica para nosotros es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque entre el 70 y el 75% de los aromas y sabores de un whisky provienen del trabajo en barrica. Normalmente las barricas, o ya actualmente muchas de las destilerías, usan barricas que se hacen mecánicamente. Nosotros todavía estilamos tener una tonelería dentro de la destilería, es decir, ya no hay muchas que hagan esto. De hecho, imagínate qué tan escaso es ya el trabajo de los toneleros, que hubo un momento donde había 6,000 maestros toneleros en Irlanda, hoy solamente quedan 6. Entonces, de estos 6, 2 trabajan tiempo completo en Bushmills y son ya tercera y cuarta generación de estos maestros. Entonces, es un trabajo súper interesante y súper importante el que hacen ellos para nosotros y se ve muy reflejado en estos whiskies, en el 16 años y en el 21 años sobre todo. Pero en el 21 años, además, una vez que ya tenemos el whisky en la barrica, lo que va a jugar mucho va a ser el tema de la mezcla. De nada. Y aquí hay un dato interesante. La mezcla la hace una mujer. Somos la primera destilería en Irlanda que tuvo una mujer como master blender, que fue Helen Mulholland, o es Helen Mulholland. Lleva 27 años haciendo este trabajo dentro de la destilería y lo hace de manera espectacular. Ha recibido una cantidad importante de reconocimientos, como ser la primera mujer en formar parte del muro de la fama de Whisky Magazine, y es súper importante dentro de la industria. Y parte importante de lo que ella tiene en su trabajo del día a día, revisando las más de 350,000 barricas que tenemos en bodega, es llegar a desarrollar este tipo de mezclas. Lo que vas a tener acá va a ser un whisky que pasó primero 19 años en barrica de bourbon, después 19 años en barrica de Jerez del tipo oloroso, sacamos los dos líquidos, los juntamos y va a permanecer 2 años en una barrica de vino de Madeira. Y lo que le va a dar a esta barrica de vino de Madeira van a ser notas muy peculiares y muy frescas, que es completamente atípico a lo que siempre esperamos en un whisky 21 años, que suele estar ya excedido de madera. Entonces, huélelo por favor. Y ve cómo hay muchas notas de flores y muchas notas tropicales en la parte de arriba. Es mucho más fresco en ese sentido que el anterior, que era mucho más dulce, ¿no? En cuanto a las notas que podemos llegar a identificar. Vamos a probarlo y te vas a dar cuenta cómo en boca lo primero que vas a sentir es justo ese dulzor. Después, claro, está toda la parte intensa del añejamiento porque son 21 años, no es cualquier cosa. Pero la parte fresca es lo más interesante de este whisky. Probémoslo. Ve cómo otra vez se nos pega completamente al paladar, pero tienes esta parte de orejones, esta parte de fruta fresca, esta parte ligeramente incluso cítrica que no existe ya en el anterior, ¿no? Donde domina completamente la madera. Entonces, hay temas allí muy peculiares y muy específicos de Bushmills en el trabajo tanto de la destilación como del añejamiento, que van a hacer que nuestras maltas lleguen a otro nivel. Ahora, Lore, me gustaría que nos platicaras el tema del servicio del whisky. Nuestros amigos, tanto de Forbes como en general nuestros consumidores, suelen tener muchas dudas respecto al uso del hielo en el tema del whisky.
Y bien, Lore, qué gusto que hayas podido probar nuestras maltas. Ahora, platiquemos de un tema que a nuestros amigos de Forbes, y no solo a nuestros amigos de Forbes, sino a nuestros consumidores en general, les suele llamar mucho la atención y suelen tener muchas preguntas al respecto. El uso del agua y el uso del hielo a la hora de tomar nuestro whisky. Como te diste cuenta ahorita, lo probamos derecho, tal cual como venía. Sin embargo, hacer uso del agua para abrir nuestros whiskies es una práctica bastante usual o bastante habitual. Por ejemplo, en nuestros 16 años que pudiste probar ahorita, te diste cuenta que era el más intenso de los tres, ¿no? Tal vez era incluso un poco cerrado a pesar de tanta frutalidad que tenía. Eran demasiadas las capas de sabor que te inundaban. Sin embargo, si agregamos un poco de agua, como lo vamos a hacer ahorita, un poco de agua fresca, apenas unas gotas, que te ayuden a romper las moléculas de etanol. El etanol, imagínate tú que lo que hace, al ser un poco más pesado que el resto de las partículas, es como encapsularlas. Entonces, agregando esas pequeñas gotas de agua que pusimos, justo lo que hacemos es romper estas cápsulas y hacer que otras moléculas salgan a la superficie. Entonces, la parte más sutil, la parte más elegante, la parte más frutal, va a salir y va a aflorar. Entonces, te invito a que lo huelas y lo pruebes. Ve entrada comida, se ve mucho más amigable en nariz, no es tan potente y tan intenso como hace rato. Y en boca afloró toda la parte frutal. Se vuelve mucho más fresco, sigue siendo muy cremoso, pero también es mucho más fresco. Entonces, una parte muy inteligente de hacer uso del agua es justamente esta. No solamente para un tema de cata, sino para un tema de consumo. Sin embargo, el consumo no está solamente ligado a agregar agua. Nosotros en cata, por ejemplo, a veces agregamos agua del río Bush, claro. Naturalmente purificada, pero sí guardando mucha de la mineralidad que contiene y cambia la experiencia radicalmente del consumo de nuestro whisky. Pero en casa regularmente recurrimos o al agua de filtro que tenemos o a utilizar hielos. Y he notado que se ha puesto mucho de moda el uso del hielo esférico. Entonces, tú, yo sé que manejas hielo rondo, que es precisamente este, y me encantaría que nos dijeras por qué es diferente este hielo a el que podemos encontrar, digamos, si yo voy al súper y me compro un molde de silicón, lo llevo a mi casa, lo lleno de agua de filtro, lo pongo en el refrigerador. ¿Por qué no va a ser como tu hielo? Cuéntame. Mira, Rondo es distinto. Rondo es una esfera de hielo que es puro y 100% cristalino. Primero te va a dar, a la vista se ve súper padre. Cuando Es pongas increíble, ahorita la bebida claro. vas a ver cómo se ve el brillo del Pero hielo. hagámoslo, por favor. El video- Vamos a utilizar para esto Bushmills 10. ¿Por qué Bushmills 10? Porque es una malta súper fresca. De lo que platicábamos ahorita de agregar o no agregar hielo, el ser o no ser, esta parte tabú, la realidad es que va muy bien con maltas frescas y lo vas a poder constatar ahorita. Entonces, síguenos contando mientras voy poniendo Bushmills 10. También es importante los procesos que tiene el agua. Ok. ¿No? Entonces tenemos osmosis inversa, filtro de carbono que quita los olores y los sabores, filtro ultravioleta, que eso hace que el hielo sea 100% cristalino. Súper. Y el proceso con el que congelan el agua es largo, tarda de 48 a 72 horas, entonces Wow. nos da un hielo muy firme. ¿Qué es lo que hace por su tamaño? Que va a enfriar tu bebida sin diluirla o alterar el sabor. Ahorita que lo pruebes vas a sentir muy fría tu bebida, pero con las mismas notas que tenía. Oye, qué increíble. Además, dime, esta parte del hecho de que sea esférico y que tenga menor superficie de contacto con el líquido también ayuda, ¿no? O sea, a que se diluya mucho menos y que se mantenga más tiempo frío. Claro, por su tamaño te ayuda a que el líquido se enfríe mucho más rápido, que al final es la función del hielo, Por supuesto. enfriar. Y de repente suele haber como mucho esta parte de si agregar o no hielo a la malta. La realidad es que si tenemos una malta joven como Bushmills 10 años, en un clima cálido, te va a caer perfecto. Y ahorita que lo probemos vas a ver cómo es súper refrescante. Salud, Lore. Salud. Ve cómo no se pierde y como dices tú, se enfrió completamente, pero el sabor está súper presente. Ahora, no es la única manera en la que creo que podemos disfrutar de un vaso rocas como el que tenemos ahorita. Imagina tú que para la gente que suele disfrutar de esta parte del highball, ya sabes, agregar agua mineral a tope en nuestro whisky, que lo hace muy refrescante y que además no estamos en contra de, porque de hecho ahorita vamos a preparar uno, pero que sí creemos que puede aprovecharse de otra manera y precisamente con un vaso como este. Entonces, imagina tú que tienes una buena cantidad de whisky, tenemos aquí un poquito, agreguemos un poco más, un par de onzas de whisky y ya que tenemos un hielo como el que
nos has traído, podemos agregar apenas un dash de agua mineral. Este dash de agua mineral lo que va a provocar es precisamente que tengamos esa efervescencia que al que le gusta el highball está esperando. Nos va a dar esa parte crunchy, que lo va a hacer mucho más fresco. Pero la pequeña cantidad de agua que acabamos de agregar va a hacer que toda la parte dulce del whisky se exalte. Entonces se vuelve, además de fresco, muy rico. Por favor, otra vez. Ni modo. Y además ve cómo el hecho de que tengamos el agua mineral empata perfecto. Primero con el dulzor, que sí lo potencia durísimo. Y con esas notas ligeramente minerales que decíamos que tiene Bushmills 10 en la parte de atrás, funciona de maravilla. Ahora, en el tema del highball, digo, y no me vas a dejar mentir, todo el mundo siempre ha hecho un highball con hielos ya súper chiquititos, que lo que hacen es llenar el vaso a tope, pero cuando pones el líquido, el hielo desaparece. ¿Por qué? Porque está completamente deshecho. Entonces, cuéntanos cuál es la recomendación para hacer un muy buen highball. Pues exacto, entre más grande es el hielo, es mejor porque va a enfriar mucho más rápido tu bebida. Y con este rectángulo vas a poner tu bebida, se enfría rápido y no es lo mismo que tener esos hielos pedacito que Claro. al final le metes la bebida y todo se diluye y Ok. altera el sabor de tu bebida. Entonces no va a saber igual que cuando simplemente lo enfrías. Sí, es el mismo principio, ¿no? Que con la esfera, solamente Así que es, simplemente cambiamos la figura. es curioso, me ha tocado gente ver que de repente se siente un poco conflictuada con este tipo de hielo rectangular, porque cree que está teniendo menos cantidad de destilado tal vez, ¿no? Por el tamaño del hielo, pero la realidad es que no ocurre. Entonces, podemos poner una rodaja de limón amarillo. Y llenar de nueva cuenta, ahora sí a tope con agua mineral. El hecho de que tengamos el limón amarillo dentro de nuestro highball nos va a ayudar a que se vuelva todavía más refrescante y a que se termine de integrar esta parte de la malta, del whisky de malta, con el agua mineral. Entonces te invito a que lo pruebes, por favor. Claro, gracias. Súper fresco. Muy fresco. Súper fresco y súper rico. Para un clima de calor, va una playita, o algo así, está estupendo. Sí. Pues como te puedes dar cuenta, y nuestros amigos seguramente lo podrán ver, el consumo de whisky no está solamente ligado, o el consumo de whisky de malta no está solamente ligado al hecho de hacerlo derecho como lo hicimos en un principio. Perfectamente podemos hacer uso de un gran hielo como el que nos trajiste el día de hoy, o inclusive tener un cóctel súper fácil y fresco como el highball para disfrutar de nuestro whisky favorito. Pues amigos de Forbes, espero que sigan disfrutando del evento y que hayan disfrutado de Bushmills con nosotros. Gracias.